Blindaje inclinado. La historia de los tanques. Durante la Primera Guerra Mundial, los tanques aparecieron como un nuevo tipo de arma diseñada para romper el estancamiento en los campos de batalla del frente occidental. Aunque no lograron cumplir con la tarea, los tanques provocaron una revolución en la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. 21 años después de su debut, los tanques claramente se volverían una fuerza dominante en el campo de batalla. Pero debía haber una forma para que el enemigo al otro lado del cañón del tanque pudiera destruirlo o desactivar el arma. Y así comenzó la carrera constante entre la construcción de vehículos blindados y el desarrollo de armas antiblindaje. A medida que las armas antiblindaje se volvieron más efectivas, los diseñadores de tanques reforzaron la protección haciéndola más gruesa y resistente. Junto con esto, sin embargo, hubo una implementación mucho más innovadora que logró los mismos resultados: inclinar el blindaje. En los años previos y durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, la principal forma de penetrar el blindaje de los tanques era utilizando penetradores de energía cinética. Como con cualquier otro cuerpo, la energía cinética de un proyectil antitanque es proporcional a su masa y velocidad. Es el resultado de la mitad de la masa del objeto multiplicada por el cuadrado de su velocidad. Cuanto mayor sea uno de estos factores, más potente será el proyectil y, a su vez, mayor será su capacidad para atravesar el blindaje. Una vez que el proyectil perfora el blindaje, el objetivo es destruido ya sea por el calor y la presión generados o por la dispersión de partículas del proyectil, también conocidas como metralla. Con el tiempo, el calibre, peso y velocidad de los proyectiles antitanque crecieron, creando herramientas más poderosas contra tanques. Para aumentar las capacidades de protección del tanque, los diseñadores lo equiparon con placas de blindaje más gruesas, para hacer frente a la creciente energía cinética de los proyectiles. El inconveniente de producir blindajes más gruesos era que aumentaba el peso total del tanque. Más importante aún, requería más acero, lo que también significaba mayores costos de producción. El blindaje inclinado resolvió este problema. Como con las placas de blindaje anguladas, los constructores lograron mejor protección sin aumentar el grosor del blindaje. El blindaje inclinado proporcionó más de un beneficio a la protección del tanque. La más evidente fue el aumento del grosor del blindaje, más precisamente el grosor relativo o el grosor en línea de visión. Cuando un proyectil impacta la placa de blindaje, transfiere su energía cinética a lo largo de su eje horizontal. En las placas de blindaje verticales, el grosor a lo largo de la línea de visión es el grosor real de la placa. En blindajes inclinados, el grosor visible es mayor que el real. Y en relación con el ángulo de inclinación, cuanto mayor es el ángulo del blindaje respecto a la vertical, mayor es el grosor relativo o el grosor en línea de visión. En los blindajes inclinados a 60 grados, el grosor relativo es el doble que el real. Los proyectiles de energía cinética debían penetrar el doble de acero que si el blindaje estuviera vertical. Generalmente, las placas inclinadas se usaban en la parte frontal del tanque. Dado que esta era la dirección de ataque más probable, una placa de blindaje inclinada ofrecía mejor protección en un área determinada del tanque, pero no suponía ahorro de peso ni de material. Esto se debía a que, frente a las placas verticales, las placas de blindaje inclinadas debían ser más largas para cubrir la misma altura. El uso de placas inclinadas para envolver una parte del tanque permitió ahorrar materiales. Sin embargo, la razón es que las formas más redondeadas tienen una superficie menor en relación con su volumen que las formas rectangulares. Fabricar tanques con torretas esféricas permitía ahorrar material o lograr un blindaje más grueso con la misma cantidad. Para este propósito, los constructores de tanques usaban torretas curvas fundidas o aquellas compuestas de placas anguladas. La desventaja de estos diseños era que reducían considerablemente el espacio interior del tanque. Al aplicar placas inclinadas, también se reducía el volumen total del interior del tanque. Los tanques soviéticos, famosos por sus torretas inclinadas, eran estrechos e incómodos para la tripulación. Otro beneficio del blindaje inclinado era su capacidad para desviar el proyectil al impactar una placa blindada vertical. El penetrador de energía cinética transfiere toda su energía a la placa. Esto se debe a que la dirección del penetrador es perpendicular a la superficie de la placa objetivo. En los blindajes inclinados, la placa solo recibe parte de la energía cinética del proyectil por su inclinación, lo que reduce su capacidad de penetración. Es en este momento cuando es posible que ocurra un desvío o un rebote. Cuanto más ligero y lento es un proyectil, más fácil es que el blindaje inclinado lo desvíe. Así ocurrió con los proyectiles perforantes durante la Segunda Guerra Mundial, penetradores de energía cinética con forma de bala y una velocidad relativamente baja.
Una dificultad al diseñar el blindaje inclinado surgió cuando se descubrió que la forma en que el proyectil impactaría la placa de blindaje era muy difícil de predecir. En vez de desviar el proyectil, este podía deslizarse por la placa, desviarse parcialmente, cambiar de trayectoria dentro del blindaje o doblarse al impactar. Fuera cual fuera el caso, el blindaje inclinado seguía ofreciendo mejor protección que el blindaje vertical. El primer tanque con blindaje inclinado fue el famoso carro de guerra de Leonardo da Vinci. Su diseño mostraba formas cónicas utilizadas en las partes superiores del vehículo. El primer tanque moderno en aplicar blindaje inclinado fue el Schneider CA, uno francés de 1917 que utilizó una sección frontal inclinada en el casco. Las placas de blindaje inclinadas Glacis también se emplearon en algunos de los primeros autos blindados, generalmente con blindaje más delgado. Ejemplos de estos son el Getborov Renault ruso y el auto blindado Lancaster británico. El auto blindado más distintivo del periodo de entreguerras, con carrocería casi totalmente inclinada, fue el alemán SDK-FC 231. En este mismo periodo, aparecieron los primeros tanques construidos completamente bajo los principios del blindaje inclinado. Estos fueron el francés Sommois S-35 y el Renault R-35, ambos con blindaje inclinado hecho de acero fundido. El uso del blindaje inclinado se volvió más común durante la Segunda Guerra Mundial a medida que avanzaba el conflicto y la tecnología de armamento. Podría decirse que el ejemplo más claro de un uso casi perfecto del blindaje inclinado fue el legendario tanque soviético T-34. Al entrar en servicio en la Segunda Guerra Mundial, su blindaje fue revolucionario. Se utilizaron placas de blindaje inclinadas en los 4 lados del casco, con la placa frontal montada en un ángulo perfecto de 60 grados desde la vertical. La torreta del T-34 era de acero fundido, con lados inclinados y parte trasera redondeada. Aunque la calidad de la fabricación era, en el mejor de los casos, cuestionable, el blindaje del T-34 probablemente era el mejor que existía en ese momento. Al inicio de la guerra, un T-34 resistió intenso fuego de un cañón antitanque alemán, PaK 36 de 37 milímetros. La tripulación alemana reportó haber tenido que disparar 23 proyectiles contra el tanque soviético y solo lograron atascar el anillo de la torreta del tanque. Los tanques alemanes: Panzer III con el cañón de tanque, Kampfwagenkanone 36 de 37 milímetros, también eran casi inútiles contra los T-34. Las tripulaciones de tanques alemanas notaron que sus cañones solo eran efectivos a corta distancia, disparando de lado o por detrás y logrando impactos lo más perpendiculares al blindaje. Al ser pioneros en el uso del blindaje inclinado, los soviéticos aplicaron este diseño en casi todos sus tanques, incluidos el T-60, T-70 y más adelante, los tanques pesados IS-2 e IS-3. El éxito del diseño soviético de blindaje inclinado impresionó a los alemanes, que tuvieron su primera experiencia enfrentándose al ya temido T-34, el tanque más poderoso de su momento. El Tiger I tenía toda su estructura compuesta por placas de blindaje planas soldadas. Sin embargo, los ingenieros alemanes, al darse cuenta de la efectividad del blindaje inclinado, implementaron un diseño completamente diferente en su sucesor. El Tiger II tenía un casco hecho de placas de blindaje inclinadas y una torreta redondeada. Lecciones aprendidas sobre blindajes inclinados en los primeros años de la guerra. En el frente oriental, los alemanes aplicaron esto a otros diseños de tanques, especialmente en los cazatanques Jagdpanther y Jagdpanzer 38 Tigezer. Los aliados también utilizaron blindajes inclinados en sus diseños de vehículos blindados. Las placas blindadas anguladas se usaron en los cazatanques Sherman M10 y la mayoría de vehículos blindados y transportes de tropas. Con el avance de la guerra, el blindaje inclinado perdió ventajas por la mejora de cañones antitanque de gran calibre. Por ejemplo, el cañón antitanque alemán PaK-40 de 75 milímetros y los cañones de 88 milímetros del Tiger podían penetrar la torreta frontal del T-34 a distancias de 3.900 pies, o 1.200 metros prácticamente desde cualquier ángulo. Al terminar la guerra, quedó claro que los blindajes inclinados se volvían obsoletos, sobre todo con la llegada de nuevos proyectiles antitanque. Los proyectiles con cargas huecas, especialmente los antitanque de alto explosivo, podían penetrar fácilmente placas de blindaje de acero, sin importar el grosor o ángulo. El desarrollo de estos proyectiles revolucionó la guerra antitanque. Los tanques pasaron a ser vulnerables a nuevas armas que podía portar un infante, en lugar de armas fijas que requerían una dotación para operarlas. El principio básico de aumentar la protección del blindaje inclinándolo ya no era suficiente. Los diseñadores de la siguiente generación de tanques debieron usar nuevos materiales para resistir proyectiles altamente explosivos.